Muy buenos días. En esta semana en nuestra clase de química de sexto grado vamos a hacer un repaso. Vamos a repasar sobre las propiedades de la materia. Vamos a relacionar todas las propiedades de la materia. Sabemos que la materia es todo lo que existe y la materia tiene diferentes tipos de propiedades. Tiene propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son aquellas que tiene toda la materia y que no me permite diferenciar una sustancia de otra. Las propiedades generales son la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene las sustancias o los cuerpos y se expresa en unidades de masa, gramos, kilogramos, libras, toneladas, arrobas, etc. El peso. El peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre una cantidad de masa. Se expresa como peso es igual a masa por gravedad. Sabemos que la gravedad es una constante que tiene un valor que ya ha sido encontrado, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El peso se expresa en newtons. Volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Sabemos que los volúmenes se pueden expresar en unidades al cubo porque un volumen es una magnitud tridimensional, es decir, tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundo. Entonces se puede dar en unidades de longitud elevadas al cubo, como por ejemplo centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos, etc. También se puede dar en unidades de capacidad, que son unidades para medir volúmenes en líquidos, por ejemplo litros, mililitros, decilitros, etcétera, galones, barriles. Inercia. Inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en estado de reposo o de movimiento si no hay una fuerza externa que los saque de ese estado. Porosidad. Porosidad es la cantidad de poros o de huequitos que tiene las sustancias o los cuerpos en la naturaleza. Por ejemplo, hablamos de una espuma, de una piedra pómez, que son unos cuerpos que tienen bastantes poritos. Divisibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos para dejarse partir o reducir de tamaño. Impenetrabilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de no permitir que dos cuerpos permanezcan en el mismo espacio en el mismo tiempo. Sabemos, por ejemplo, que cuando jugamos con una botella dentro del agua, para que el agua entre a la botella, hay que sacar primero el aire. Elasticidad es una propiedad que tienen los cuerpos para dejarse estirar, deformarse y volver a su estado original. Por ejemplo, los cauchos y los polímeros. Las propiedades específicas. Las propiedades específicas son aquellas propiedades que me permiten diferenciar una sustancia de otra. Las propiedades específicas se dividen en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas se pueden dividir en propiedades organolépticas, que son aquellas que se perciben por los órganos de los sentidos, como por ejemplo el olor, el color, el sabor y la textura. Propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la masa, como por ejemplo el punto de ebullición, el punto de fusión, el estado de agregación, la maleabilidad y la ductibilidad. Y propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la masa, como por ejemplo el calor sensible. El punto de fusión es la temperatura exacta a la cual una sustancia pasa de estado gaseoso a de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, el agua. El punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. El punto de ebullición del alcohol es de 78 grados Celsius. El punto de fusión es la temperatura exacta a la cual un sólido pasa a estado líquido. Por ejemplo, el agua. El agua pasa de estado sólido a estado líquido a 0 grados Celsius. El alcohol pasaría de estado sólido a estado líquido en menos 114 grados Celsius. El olor
es aquella propiedad organoléptica que se percibe con el olfato. El color es una propiedad organoléptica que se percibe con la vista. El sabor es una propiedad organoléptica que se percibe con el gusto. La textura es una propiedad organoléptica que se percibe con el tacto. El estado de agregación. Dijimos que los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso, que cada estado tiene una serie de propiedades. El estado sólido tiene volumen y forma definida, no fluyen. El estado líquido tiene volumen definido, pero no tiene forma definida. La forma la toma del recipiente que la contenga. Fluyen, tienen las moléculas un poco más sueltas que las moléculas de los sólidos, en los cuales la cohesión es alta. Y el estado de agregación de gaseoso, en el cual no tienen ni volumen ni forma determinada, y la cohesión es nula. La densidad. La densidad es una relación que existe entre la masa y el volumen. La maleabilidad es aquella propiedad que tienen algunos cuerpos de dejarse convertir en láminas. La ductibilidad es la propiedad que tienen algunos cuerpos de dejarse convertir en hilos. Las propiedades químicas son aquellas en las cuales hay cambio en la materia completamente. Por ejemplo, encontramos la combustibilidad, que es la propiedad que tienen los cuerpos para quemarse, arder. Comburente es el oxígeno que se utiliza para la combustión. La reactividad es la serie de reacciones que sufren algunos compuestos. La oxidación y la reducción es cuando pasa de óxido y se reduce. La acidez y la basicidad son propiedades químicas. Vamos a ver las propiedades químicas, son las que hacen el cambio de composición de la materia. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o de condiciones particulares pueden generar una reacción química en la materia y cambiar su estructura. Encontramos allí la combustión, que es la oxidación rápida, en la cual se produce un desprendimiento de calor y de luz. La oxidación es un proceso químico que combina el hierro y el oxígeno para formar óxidos. La corrosión es el desgaste o la alteración de un metal o aleación, ya sea por ataque químico directo o por una reacción electroquímica. Se refiere al efecto de los agentes corrosivos presentes en la atmósfera, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y los compuestos de azufre y cloro. La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas convierten materia inorgánica, como el dióxido de carbono, en materia orgánica, que son los azúcares, que aprovechando la energía proveniente de la luz solar. La fotosíntesis, vemos allí, es un proceso metabólico en el cual se toma los alimentos de la tierra, se pasa por toda la planta, convierte en azúcares, en CO2 y luego los exhalamos al ambiente.